os voy a contar 10 claves que considero importantes, como este desayuno trata un poco de conversión y fraude. Pues también me gusta siempre decir que, claro, que los abogados no solo se nos vea como alguien que te va a librar de un problema cuando ya lo tienes, sino que se nos vea como alguien que te puede ayudar a evitar un problema, ¿no? Y por eso la charla que tengo hoy planteada aquí, la verdad que, bueno, nunca la he hecho antes esta, y bueno, es una charla un poco completa porque sí que es verdad que no voy a hablar de una cosa muy específica, sino de 10 puntos clave. ¿Por qué 10? No lo sé, porque siempre se ponen 10. No sé. Pues que yo creo que el que se vea aquí en esta ponencia, como no sé si, bueno, algunos sois abogados, pero la mayoría entiendo que no, entonces, pues cosas que se os tienen que quedar como en la mente, ¿no? Y luego venir y contratarnos a nosotros o a otro abogado. Entonces, bueno, una primera cuestión a tener en cuenta es proteger tus activos. ¿Por qué? Porque hoy en día, a lo mejor esto parece una cuestión muy evidente, ¿no? Pero si estamos en el mundo del e-commerce y del mundo del online, y partiendo de la base, por ejemplo, hablando de España, de que es un país donde hay muchísimas pymes, o aunque sean más mes que pi o al revés, pues una de las cosas que se les suele escapar a las empresas es algo tan evidente como registrar su marca, ¿no? Si vamos a llevar a cabo una estrategia de internacionalización, pues aún más pues, la importancia de registrar la marca europea y luego, por supuesto, proteger también tu propiedad intelectual. Ya digo que esto parece una cosa muy básica, pero nosotros en el despacho muchas veces hacemos una revisión de marcas de empresas y hay veces que te llevas una sorpresa de gente que no tiene registrada su marca cuando debería tenerla registrada, ¿no? Entonces, por supuesto, la marca es una cuestión bastante importante. Y luego, por otro lado, protege tu propiedad intelectual. Proteger la propiedad intelectual quizá es algo mucho más complejo, ¿no? Por el tema del plagio, ¿no? Sabéis que hoy en día una de las cuestiones más fáciles para el copy-paste es pues, plagiar contenidos de internet, ¿no? Pues yo qué sé. Mismamente e-commerce news, a lo mejor a vosotros también os pasa, ¿no? Creáis un contenido y puede venir alguien y os lo fusila, cambia 4 letras y ya directamente pues un contenido de calidad pues es plagiado inmediatamente, ¿no? Lo mismo puede suceder con el plagio de productos, lo que sea, ¿no? No sé si ha venido alguien por aquí, alguien de las ofertas de la tele, me parece que he visto que han venido, pero por ejemplo, yo qué sé, pues en el mundo de la teletienda, por ejemplo, también hay un plagio tremendo. O sea, tú vendes un producto a través de televisión y puede venir alguien y luego aprovecharse de que tú estás invirtiendo en televisión con una inversión importante y ellos, sin necesidad de pujar o de invertir en televisión, simplemente a través de pujas de tu marca en keywords, pues te pueden hacer la competencia y copiarte los productos. Entonces ahí, por ejemplo, es muy importante también, pues, si puedes proteger la propiedad industrial de esos productos. Muchos no son patentables, si son patentables, pues con una patente, y si no con un modelo de utilidad o con un diseño industrial en algunos casos, pero protegerlos por propiedad industrial. Y luego, proteger el tema de los keywords, que eso es un tema al que yo me quiero detener, porque en el sector de Internet, una cosa que se está haciendo desde hace tiempo y que Google lo permite. La semana pasada yo estuve en un evento de las oficinas de Google y estuve hablando con la responsable jurídica de este tema, porque claro, Google te permite pujar por la marca de un competidor siempre y cuando esa marca no aparezca en la URL visible, es decir, el texto del anuncio, perdón. Es decir, que si en el texto del anuncio no aparece la marca del competidor, Google te va a permitir que pujes por la marca de un tercero. Ese tema, por ejemplo, está en los tribunales de justicia, cada vez hay más demandas que se están ganando y lo que se está diciendo es que realmente eso no es posible porque sería competencia desleal. Sobre todo cuando se trata de marcas que no sean renombradas. ¿Por qué? Porque al final la marca, para lo que sirve, es para proteger al consumidor. Al final la mayoría de la legislación está destinada a proteger a los consumidores. Entonces, si tú, yo qué sé, para dos marcas renombradas, Coca-Cola y Pepsi, está claro que todo el mundo sabe que es normal, es que lo sepas. Entonces, si tú ves un anuncio de Pepsi, pues es muy probable que si quieres comprarte una Coca-Cola, pues no vas a tener ese problema. Pero si tú tecleas, por ejemplo, una de las empresas pioneras en este tipo de temas, que es Más Altos, tecleas Más Altos en el buscador de Google, estás buscando los zapatos de más altos. No estás buscando, por ejemplo, si te quedas, yo que sé, Trasri, ¿no? Estás buscando Trasri. No estás buscando
yo qué sé, entidad para prevenir el fraude, tal, estás buscando atrás. Entonces, si realmente una persona ve un anuncio patrocinado de Google y otro tercero que se llama Trusty, por ejemplo, pues en un momento determinado puede llevar a cabo una transacción económica porque se está confundiendo y realmente está buscando. Entonces, ahí es donde se produce una publicidad ilícita y una competencia desleal. Entonces, esto es importante que lo conozcáis y que si tenéis una marca, pues que la registréis y que también estéis al tanto de las pujas que puedan estar haciendo terceros sobre vuestra propia marca en buscadores, ¿no? Este es un tema interesante. Luego, otro tema muy básico son los textos legales. También parece algo que bastante evidente, ¿no? Pero también es algo que quiero traer a colación porque, aun habiendo empresas grandes, yo es muy frecuente, además por formación profesional, pues siempre lo reviso y al final pues te encuentras que muchas empresas grandes pues los tienen mal o no los tienen bien implementados, ¿no? Aquí he traído un ejemplo de, pues este es un cliente nuestro, un e-commerce, o sea, bueno, pues es de productos ecológicos, de espectáculo, para un poco de publicidad, se llama UFO. Y el otro día, pues digo, bueno, pues voy a poner un pantallazo de un cliente nuestro, ¿no? Y bueno, pues claro, por un lado veo que tiene el aviso de cookies, tal, tiene aquí sus textos legales por aquí, aviso legal, política de cookies. Pero, por ejemplo, el otro día revisándolo, pues veo que tienen un fallo de implementación. Porque aquí, si os fijáis, en el boletín, para apuntarse al newsletter, un usuario puede dejar su dirección de correo electrónico y ahí no hay un opt-in para que acepte, por ejemplo, la política de privacidad de ese newsletter. Cuando lo vi, pues ya les llamamos y decíamos que falla esto, ¿no? Pero a lo que me refiero es que siempre está bien el poder tener una revisión de los textos legales de nuestro sitio web y ver que los tenemos bien implementados. Porque luego, si en un futuro, por ejemplo, este e-commerce quisiera monetizar su base de datos y quisiera hacer un envío, yo que sé, de un anunciante a su base de datos, pues el problema que a lo mejor se encontraría es que al no haber tenido un opt-in correctamente implementado, pues esos que han estado aquí, pues no hubieran dado su consentimiento para recibir comunicaciones comerciales de terceros, ¿no? Entonces, atención a los textos legales. Otro tema que me interesa aclarar aquí es el tema de la privacidad. La privacidad en la Unión Europea cada vez se está, digamos, llevando a con mayor rigor y además las sanciones cada vez van a ser mayores. Llevamos 2 años con la aprobación del Reglamento Europeo de Protección de Datos, que parece que ya por fin se ve que se va a poder aprobar, como no sé si dicen que a finales de este año o a principios del siguiente. Lo que pasa es que aquí hay muchísimos lobbies y muchísimos intereses creados alrededor de la figura de la privacidad. ¿Qué implicaciones va a suponer el nuevo reglamento de protección de datos? Lo primero de todo es que al ser un reglamento europeo es de aplicación directa a todos los Estados miembros. Es decir, que no es una directiva como ya hasta ahora, donde los Estados miembros tienen un plazo de un año para transponerlo a sus reglamentos jurídicos. En este caso es de aplicación directa. Y las sanciones por protección de datos van a ir hasta 10 millones de euros de sanción. Ahora mismo en la LOPD se prevé una sanción máxima de 600.000 euros. Pues aquí ahora estamos yendo a un modelo todavía mucho más que yo, lo he criticado bastante en otras charlas que he dado aquí también, porque, por ejemplo, y además eso me parece bastante fuerte, que por ejemplo la Agencia Española de Protección de Datos recauda 25 millones de euros al año, pero que realmente ese dinero no se lo lleva el usuario, al que digamos, vulnera su privacidad, sino que se lo lleva la propia agencia, lo cual es un poco, no sé, es un poco, de alguna forma, parece que hay un espíritu, hasta cierto punto, recaudatorio, confiscatorio, ¿no? Porque no lo sé si merece la pena proteger la privacidad de un usuario que reciba un email y que una empresa reciba una sanción, qué sé yo, de 60.000 euros, no lo sé. Quizás es algo que habría que revisar, pero lo que está claro es que el sistema europeo está yendo por ahí y va a ir hasta sanciones de 10 millones de euros y también puede ser un porcentaje de la facturación. Y aquí se van a regular también cuestiones claves, como pueden ser, por ejemplo, el derecho al olvido. Y una cosa que afecta muchísimo al mundo de la publicidad y de la conversión, que va a ser el tema del profiling. Ahora muchísimas empresas pues, trabajan con NPs y sabéis que ya todo se está, digamos, sistematizando para que pues, no solo el email marketing, pero conozcamos cada vez más los gustos del usuario a través de tecnología cookie, que sí que es cierto que en muchos casos no intervienen datos personales, pero parece que el nuevo reglamento va a regular el profiling
y parece que de una forma bastante estricta, en el sentido de que va a ser también necesario obtener el consentimiento del usuario para poder realizar profiling con sus datos, lo cual puede suponer un cambio muy significativo para todo el tema de la publicidad online, tal como se viene realizando ahora mismo, ¿no? Más allá de lo que fue la legislación de las cookies. Y luego, pues otro tema que ha salido desde la semana pasada es que, sabéis que a raíz de todas las declaraciones que hizo Snowden y todo el tema de la NSA y tal, la Unión Europea, bueno, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea ha declarado que los acuerdos de Safe Harbor son inválidos. Y ahora mismo eso supone que cualquier dato de un ciudadano europeo que vaya a ser cedido a Estados Unidos, hasta ahora, si esa empresa estaba suscrita a los acuerdos de Safe Harbor o de puerto seguro, eso suponía que esas empresas, por ejemplo Facebook, Twitter, estaban cumpliendo la legislación de protección de datos con el mismo nivel que lo están haciendo las empresas de la Unión Europea. Pero sin embargo, a raíz de una denuncia de un ciudadano irlandés a Facebook, dijo, oiga, mire, yo no digo que estoy tan seguro porque han cedido mis datos a Estados Unidos y ahora resulta que está siendo las noticias que esta gente le está dando los datos a la inteligencia norteamericana, a la NSA, con lo cual yo no veo por qué mis datos estén realmente protegidos. Entonces, esto ha supuesto que el tribunal ha declarado inválidos todos los acuerdos de Safe Harbor. Esto os lo cuento porque esto supone, o puede suponer, que todos los datos que estemos tratando en nuestros hosting, que estén alojados en Estados Unidos, ya puede ser necesaria una autorización de la Agencia Española de Protección de Datos para poder cederlos a esos países. Entonces, pues es una cuestión que es de la semana pasada y hay que tenerla en cuenta, ¿no? Y luego, por las mismas razones que decía antes, pues en protección de datos, sabéis que tenemos que hacer una serie de cuestiones como declarar los ficheros, tener nuestro documento de seguridad, o sea, todo lo que sería el compliance de protección de datos, que para nuestros e-commerce y para poder convertir cada vez se va de una forma pues con mayor importancia, ¿no? Sobre todo porque además a mí siempre me gusta decir que el usuario, si percibe y nosotros somos transparentes con él y hacemos que la parte legal nos ayude a convertir, también podemos hacer lo que se viene llamando la privacidad por diseño, que digamos que sea el propio usuario el que pueda elegir lo que quiera recibir, pero entonces si nosotros somos capaces de ser transparentes con el usuario, pues muchísimo mejor. Entonces intentamos también cumplir con la legalidad, pero de una forma también pues marketingiana o transparente con el usuario, que sepa qué vamos a hacer con sus datos. Y luego, pues también, a mí me sorprende también que grandes compañías que hacen email marketing o hacen campañas de marketing, por ejemplo, sus contratos no están lo suficientemente bien hechos como para soportar, digamos, que pueda haber un problema legal con los usuarios. En temas de email marketing, pues es cada vez más frecuente que el anunciante pues subcontrate a un list broker o a una empresa de marketing online para que les monetice sus bases de datos. Entonces, aquí cada parte en este tema es bastante complejo porque tiene que haber, digamos, contratos que regulen la relación entre las distintas partes. Si somos el anunciante, pues nosotros nos tenemos que proteger frente al tercero y este tercero nos tiene que asegurar que ha recabado los datos legalmente. Y a la inversa, ¿no? O sea, por ejemplo, pues el e-commerce, pues, o sea, la empresa de marketing digital que hace bien marketing, pues también tendrá que venderse y garantizar que sus datos se han recabado correctamente. Y eso, pues en el día a día, lamentablemente, pues no te lo encuentras, ¿no? Y teniendo en cuenta, esto lo cuento porque como las sanciones de privacidad cada vez son mayores, pues es algo que sí que conviene que lo tengamos muy presente, porque en el momento en el que un usuario recibe un correo electrónico sin haber dado su consentimiento y se produce una denuncia a la Agencia de Protección de Datos, pues la sanción pues puede ser muy alta, pero ya vemos que con el nuevo reglamento puede ser aún mayor, ¿no? Y no solo eso, sino también la afectación que puede tener para la imagen empresarial, ¿no? Y esto lo entronco un poco con el tema de la seguridad de la información. Porque claro, una cosa es la privacidad, lo que puede ser todo el tema de la ciberseguridad y todo lo que viene relacionado con el cibercrimen, ¿no? Que han comentado aquí muy bien en clase todo el tema del fraude. Entonces, claro, realmente hoy en día, por ejemplo, los seguros, sabéis que existen seguros para protección de datos, para cubrirte, por ejemplo, frente a una multa. Lo más frecuente también es que ya el seguro de protección de datos lo vendan conjuntamente con un seguro de ciberseguridad.
por el hecho de que si eres una gran empresa, sobre todo ya para como mediana empresa, y ya estás manejando volúmenes de dinero interesantes, en un momento determinado te puede interesar tener una política de seguridad de la empresa que cumpla estrictamente con la protección de datos, ir más allá y tener un plan de ciberseguridad. Nosotros, por ejemplo, en el despacho, ya desde hace bastantes años trabajamos con peritos informáticos que, aparte de hacer adaptaciones a la LOPD de empresas, pues hacen adaptaciones para intentar evitar, a la medida de lo posible, porque ya habéis comentado que es complicado, ¿no? Evitar un 0% de fraude online, pero intentar en la medida de lo posible contar con herramientas que eviten el fraude, ya sea a través de phishing, ya sea farming, no sé, transferencias de dinero. A un cliente hace poco le pasó que una transferencia bancaria de mucho dinero pues acabó en otra cuenta que no debería haber sido la que tenía que haber llevado ese dinero, ¿no? Una cantidad bastante importante y cuestiones así. Y luego el tema del corporate compliance. ¿Por qué? Porque con la reforma del Código Penal que hubo en el año 2010, los administradores de las empresas, tanto de derecho como de derecho, pueden ser responsables penalmente de lo que hagan sus propias empresas. Entonces, también es importante contar con un plan que los proteja legalmente, porque puede resultar que los administradores de la empresa también sean responsables. Un caso reputacional muy grande que ha habido, por ejemplo, bueno, lo conocemos todos, lo que ha pasado con Moslar, ¿no? Pues los administradores de la empresa esa, compradores están cagados, porque al final va a responder la empresa, pero también van a responder ellos personalmente, seguramente, con sus bienes de lo que puede haber pasado. Entonces, esto es otra razón importante para que pues, los administradores de las empresas sean conscientes de que cualquier problema de ciberseguridad puede haber. Por ejemplo, que un empleado robe datos de la empresa confidenciales y se los queda a un competidor. Si esa empresa no cuenta con un plan de ciberseguridad, de protección suficiente, quizá la empresa que les denuncie no solo va a denunciar a su propia empresa, sino también a los administradores, ¿no? Y esto es una cuestión pues, que nos hace pensar que tenemos que adaptarnos. Y luego, el tema de las cookies, ¿no? La legislación de las cookies. Es verdad, también esto lo comentaba en otras charlas que he hecho aquí, que las cookies, a mí la legislación de cookies me parece una tontería, porque, mira, yo por ejemplo que tengo Ghostery, por ejemplo, instalado en mi ordenador, ¿no? Que pues yo, según entro en un sitio web, puedo saber qué cookies se me están implementando, ¿no? Yo no sé, pero a lo mejor el 99% de los sites donde yo entro, según accedo al sitio web, las cookies se están implementando directamente en mi terminal. Según la legislación de cookies, no se puede implementar una cookie hasta que después de que el usuario haya dado su consentimiento. Pero esto realmente prácticamente no se hace. Sobre todo, bueno, si yo no digo, si entráis en un medio digital, en el país, en el mundo, en marca, en lo que sea, en los grandes medios, ahí al final tú entras, según entras, se te cargan 20 cookies y luego así, tienes el aviso de cookies ahí muy bonito, pero realmente para qué va a servir, ¿no? Entonces, es una legislación que en sí misma es bastante absurda, porque es bastante difícil de cumplir y realmente tampoco creo que haya una vulneración tan tremenda para el usuario. Pero lo cierto es que está ahí. Entonces, para cumplir correctamente con la legislación de cookies, hay que saber qué cookies tenemos implementados en nuestro sitio web, si son propias, si son de terceros, y sobre todo, contar con un mecanismo que nos permita cumplir con la ley eficientemente. Ya os digo, la mayoría de los sitios tienen la aviso de cookies, pero poner un poco por poner, porque realmente pues, no están cumpliendo con la legislación. Y a mí me interesa también comentaros el tema del cookie dropping. Cada vez es menos frecuente, pero existe, y claro, cuando tú haces una campaña de afiliación, con la red de afiliación, cada vez hay más cookies, pues tú realmente estás pagando a la red de afiliación, cuando le estás comisionando, pues digamos, si vas a CPC o a lo que sea, a CPL, pues al final estás pagando, bueno, pues por páginas listas, ¿no? Pero realmente, ¿tiene el anunciante un control sobre las páginas vistas que se están, o sea, sobre la factura que le está pasando la red de afiliación? Pues en muchos casos, y según nuestra experiencia, no. Porque si tú no tienes tu propia herramienta para contabilizar esos leads, al final esto se basa en la fe que tú tengas en lo que te están diciendo. Entonces nosotros hemos tenido casos en el despacho de decir, es que no puede ser, es que no me cuadra que existen estas rentas. Entonces, otro consejo es, vale, las cookies, pero contemos con contratos y con herramientas que nos protejan legalmente frente a estrategias que pueda haber de cookie dropping,
porque esto sí que puede ser interesante y nos puede suponer ahorrarnos una pasta en pagos que estemos haciendo a nuestra red de afiliación. Luego, por otro lado, el tema de los consumidores. ¿Por qué he traído a la colación este tema? Porque esto, sobre todo para los que son B2C, porque bueno, para un B2B, o sea, no va a ser aplicable, ¿no? Porque sabéis que los contratos entre dos empresas al final se rigen pues, por lo que se pacte en el propio contrato. Pero en cambio, si somos un B2C, nosotros tenemos que cumplir con la ley de defensa de consumidores y usuarios. Y por lo tanto, los consumidores tienen una serie de derechos, como puede ser el derecho de desistimiento, que les otorga un plazo de 14 días naturales para desistir de una compra realizada online, por ejemplo, desde el momento en que se produce la entrega del producto, en ese caso. Entonces, aquí lo mismo. Esto lo traigo a colación para convertir más, porque al final no hay que ver al consumidor como alguien, pues, por supuesto, como un enemigo, sino que debemos intentar que nuestro e-commerce sea lo más transparente posible y aprovechar que la parte legal y la parte de marketing vayan un poco de la mano. Que esto yo lo he hecho bastante de veces, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, si nosotros emitimos devoluciones más allá de 14 días, o bueno, que digamos 14 días naturales, pues vamos a contar en nuestro site donde se vea bien. Porque si un usuario, pues yo que sé, si es un e-commerce de moda, oye, esta prenda, la voy a poder devolver si la compro, si me compro, si no es de mi talla o lo que sea. Pues si el usuario lo ve, al final pues va a redundar en una mayor confianza para él, ¿no? Lo mismo con el tema de los plazos de entrega, con los pedidos de pago, que se sepa exactamente cuándo estás pagando y cuándo no, que pues eso para los usuarios pues te da confianza. Yo mismo te compro un billete de avión con una empresa, con una agencia de vuelos online, me ha pasado, macho, que me han cobrado 2 veces el mismo vuelo porque la tarjeta se quedó ahí atascada, me dijeron que tenía confirmación, bueno, al final me han cobrado 2 veces, ¿no? Pues al final, si ese tema no se resuelva, al final el usuario queda descontento, entonces es importante que el usuario conozca qué política tenemos legal y también comercial para las devoluciones de cargos indebidos o lo que sea, ¿no? Devoluciones de productos. Por lo tanto, el tema de los consumidores también es interesante. Luego, otra cuestión es, tengamos en cuenta también toda la normativa de publicidad que puede haber y pensemos una estrategia de cómo usarla para vender más. Por ejemplo, la publicidad comparativa. Aquí he traído unos anuncios que he oído de Jaguar que son bastante agresivos, pero también son unos anuncios que son, para mí, bastante innovadores y que a lo mejor llaman la atención al usuario. A lo mejor la publicidad comparativa, sabéis que en la Unión Europea lo que se permite es la publicidad comparativa de una forma objetiva, que no sea denigrante. Es decir, que lo que, bueno, el típico por ejemplo es el de los zumos de la gastronomía. O sea, tú puedes venir y decir, mira, pues este zumo no proviene de concentrado, este sí, te doy los datos y eso sería perfectamente legal. Pero también a lo mejor estas formas, sobre todo por ejemplo, en los países nórdicos, ha habido también algunas campañas muy agresivas, por ejemplo había una donde en un smartphone había una publicidad cuando entrabas y te detectaba qué smartphone tenías. Por ejemplo, si veían que tenías un smartphone que tenía una pantalla pequeña, pues te lo ponían, oye, mira, veo que tienes este smartphone que tiene una pantalla, ¿por qué no te compras el mío que tiene una pantalla más grande? Quizá estas publicidades pues pueden llegar a ser en un momento dado hasta cierto punto denigrantes, pero a lo mejor como están en el límite, pues a lo mejor se salvan y de alguna forma haces una campaña muy agresiva y utilizas la publicidad pues para vender más. Porque yo personalmente como consumidor, a veces todos los anuncios que parecen bastante aburridos, pero joder, de marketing, o sea, algunos, joder, qué coñazo, no sé, la tele no la ve mucho, pero cuando la pongo digo, te van a poder tener la luz. No sé, eso, hacer una cosa, publicidad comparativa, pues a lo mejor es algo que puede estar bien, ¿no? Y luego, cuidados así con lo que es la publicidad desleal y los sectores regulados, ¿no? Si estamos en un sector, pues yo que sé, financiero, seguro, sanitario, incluso los propios comparadores, y eso, pues tienen que tener, digamos, un especial cuidado al hacer la publicidad, porque esa publicidad pues, tiene que tener unos requisitos específicos que exige la legislación y que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Luego también, otra cuestión, lo que dicen los usuarios, que ahora tiene más importancia los comentarios de los usuarios, ¿no? O por ejemplo, aquí trae la oración, pues yo qué sé, un tío que pone esto, ¿no? Y pues a lo mejor, pues Ryanair, pues puede tomar medidas contra esta página, ¿no? Pero claro, en un momento determinado es tal la masa de denuncias, o sea, de usuarios que pueden crear páginas paralelas a la nuestra, que es complicado.
Entonces, cada vez se convierte más en un reto el poder controlar los comentarios que hacen los usuarios en redes sociales, porque es realmente a veces complejo sacar un comentario de una red social, sobre todo ahora, por ejemplo, los portales de queja, ¿no? Mucha gente dice, pues me han estafado, no sé cuándo está. Y a veces es cierto, pero a veces luego también puede ser un competidor que ponga ahí me han estafado y tú demuéstralo, ¿no? Entonces, el tema de los comentarios pues tiene muchísima importancia, ¿no? Y luego también el tema de la responsabilidad de los administradores por los comentarios que se producen en un sitio web. Que esto va muy al hilo de lo que del community management, ¿no? ¿Por qué? Porque en la jurisprudencia, como decía una sentencia del Tribunal Constitucional en un tema que tuvo Ramoncín, que está siempre metido en lío judicial, pero contra la CAE, pues en ese tema se estaban insultando mucho en una página y él dijo que no son responsables los usuarios que te insultaban, sino también el titular de la página, porque decía, oye, esta gente me está insultando y tú lo estás, digamos, por lo menos consintiendo o permitiendo, ¿no? Entonces, sabes que la responsabilidad de los IDSPs, como por ejemplo de Google o de la Unión Europea, parte de la base del conocimiento efectivo, ¿no? O Facebook, ¿no? Ahí dice, oye, mientras que tú no sepas que aquí se está produciendo un ilícito, tú no eres responsable, o sea, Google no es responsable. Por lo cual a Google se lava las manos. Y mira, cuando tengas una sentencia firme que diga, por ejemplo, yo que sé, que esta foto es tuya propiedad intelectual, yo la retiro, pero si no, no la voy a retirar. Eso es lo que dice. Pero la jurisprudencia cada vez viene diciendo más que cuando es algo que es flagrante o evidente, en ese caso, no hace falta que lo diga la sentencia, ¿no? Entonces, ¿esto a dónde nos lleva? Que si nosotros tenemos un blog o una página de Facebook y los usuarios están cometiendo un delito, insultando a alguien o lo que sea, nosotros como administradores de la página también podemos ser considerados responsables de lo que se está produciendo en esa red. Con lo cual, ahí esto nos obliga a tener un mayor deber de vigilancia sobre los contenidos que se están publicando en Internet. Entonces, aquí el problema también es, a veces, que es, sobre todo para las empresas, un tema de escalabilidad, ¿no? Que pueden ser tanto los comentarios que hay, que a lo mejor es difícil atajar, ¿no? Y cada vez ahora más. Luego, otra cuestión también, la de la novela, el tema de los desarrollos tecnológicos. Cada vez más, pues yo qué sé, pues se hacen apps, se hacen landing pages, se hacen plataformas de todo tipo para que sea, ¿no? Para comercializar nuestros productos. Y yo me encuentro pues que no existen unos contratos adecuados que regulen pues los desarrollos a medida, ¿no? Si vamos a contratar con un desarrollador, tenemos que pactar cuáles van a ser, pues como cuando te construyes una casa, ¿no? Cuáles van a ser las calidades, cuáles van a ser los plazos de entrega, qué me va a incluir, qué hosting me va a incluir, si es que me incluye el hosting, si me va a incluir el mantenimiento, de quién va a ser la propiedad intelectual. Y hoy en día se multitud de desarrollos que realmente no tienen una cobertura legal adecuada. Y al final nos podemos encontrar, como me sucede muchas veces, con que se hacen desarrollos a veces bastante importantes y luego no hay un contrato que lo ampare y luego pues no hay algo que realmente pues pueda llegar a saber de quién es ese desarrollo, ¿no? Lo cual supone pues un problema porque a veces las inversiones pues son bastante grandes. Y la última, que trae aquí un galimatías un poco, es el consejo también de cómo internacionalizarse correctamente. Porque, bueno, aunque lo cierto es que tenemos una legislación europea, por ejemplo, que es una legislación marco, la realidad es que luego los Estados miembros también tienen la posibilidad de regular de algunas formas, pues, o de desarrollar esas legislaciones europeas. Con lo cual, hasta dentro de la Unión Europea es bastante complicado el poder cumplir con la legislación. Ya no digamos fuera de la Unión Europea. Entonces, mi consejo también es aquí que os contéis con un partner que os posibilite el poder internacionalizaros y desarrollar legalmente vuestra estrategia de una forma correcta. Porque realmente no es fácil y es complicado, y aquí pues, es importante tener un partner legal de confianza por el hecho de que a veces, pues, para nosotros los abogados es un poco de desventaja competitiva, ¿no? Porque yo, por ejemplo, sé derecho español y además de la parte digital, sobre todo, para empresas, pero ya a lo mejor si me tengo que ir a Francia, ya ahí, bueno, puedo ver un poco de qué va, pero si me voy a Colombia o no sé, a Estados Unidos, pues la legislación cambia tanto que necesitaré contar con un experto allí, no es como un desarrollo
que tú lo haces y un informático de aquí pues puede hacer lo mismo que un informático en Nueva York o en San Francisco. En la parte legal, pues claro. Y bueno, pues ya con esto, espero no habernos aburrido mucho con el tema legal, pues tenéis aquí 10 tips de cuestiones que yo creo que tenéis que tener en cuenta. ¿Alguna pregunta Sí, yo sí. Has comentado antes que la normativa permite al usuario desistir de una compra durante 14 días, ¿no? Sí. ¿Esto es aplicable a los servicios también? Es decir, si un usuario contrata un servicio a través de un soporte online o digital y no está conforme, ¿la empresa está obligada a devolverle el dinero? Sí, lo que pasa es que el cómputo, envía ese juego que se llama para computar ese plazo de 14 días. Para los servicios es desde el día en que los servicios se prestan. Sí. Con lo cual, si es la prestación de un servicio, si el servicio ya se porque muchas veces en la prestación del servicio es inmediata, entonces en ese caso no hay posible devolución porque el servicio ya se ha prestado y ya se ha consumado. A veces es difícil, porque hay servicios que, yo qué sé, es complicado saber cuándo se empieza a prestar, pero básicamente la respuesta sería que es desde el momento en que se presta el servicio de Al hilo de esa pregunta, si el servicio fuese no reembolsable, que la política de cancelación ya viene marcada, que no, o sea, los gastos de cancelación son totales, entiendo no sería aplicable el derecho de desistimiento, porque estás informando previamente al cliente. Bueno, pero es que esos derechos que tiene el usuario son inderogables, es decir, tú aunque le informes al usuario de que no tiene ese derecho de desistimiento, salvo algunos sectores, por ejemplo, hay algunas excepciones, por ejemplo, para alimentos, por ejemplo, perecederos o lo que sea, que no tienen ese derecho de asistimiento, pero si el usuario por ley tiene ese derecho, tú aunque digas que esos gastos no son reembolsables, esa cláusula sería nula. Por lo tanto, de hecho, por ejemplo, que está aquí alguien de confianza online, ellos lo que van a hacer es para ponerte el sello, y además usamos un poco de public, es que efectivamente también para ponerte el sello, ellos lo que intentan es proteger al usuario. Con lo cual, se supone que si tú tienes el sello de confianza online, es que ellos han revisado los textos legales y han verificado que tus textos protegen adecuadamente al usuario y no te van a poner el sello hasta que realmente tú estés asistiendo adecuadamente a los derechos.